Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a explicar de una manera fácil y sencilla cómo quitar el airbag en nuestro SEAT Ibiza 6L. ¿Quieres verlo? Pues dentro vídeo. Lo primero y prioritario que haremos será quitar los bornes de la batería, para que así se quede sin alimentación y podamos manipular de manera segura el airbag. Se recomienda que, depende del fabricante, ¿no? Pero que entre media hora, una hora, tenerlo sin alimentación el coche, sin los bornes, y podamos trabajar con él sin ningún problema. Empezaremos quitando el embellecedor que tiene detrás del volante, metiendo el destornillador por esos dos orificios. Y esto libera. Perfecto. Antes de continuar, deberemos bajar la palanca para poder subir la columna de dirección hasta arriba del todo y cerrarla, para que así tengamos mayor espacio de trabajo. Bien, una vez liberado el embellecedor de la parte superior, ya tendremos acceso para meter un destornillador por los dos orificios que tiene detrás del volante. El caso es que no te va a entrar un destornillador grande porque te va a dar con el cuadro de instrumentos. Por lo que yo en este caso, al no tener un destornillador más pequeño, uso un destornillador doblado. Ya está. De aquí ya lo hemos sacado un poquito. Ya está. Vale, pues quitamos estos pines. Tiramos un poquito para adentro y sale. El otro conector de la misma manera, metiendo el pin para adentro y a su vez empujando para afuera. Y sale. Este es el airbag. Y lo que queremos liberar son estos de aquí y estos de aquí, que van enganchadas, ¿ves? En ellos son los enganches y ya está.